A nombre de la Dirección de Investigación y Posgrado, la Oficina de Publicaciones, la publicación trimestral de divulgación del conocimiento clavijero, Comunidades de Saberes, la Dirección de Información Académica y el proyecto Entre Saberes de la Coordinación de Divulgación y Difusión Académica, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral titulada Ciencia para Todas y Todos, repensar la divulgación desde la universidad, impartida por el Dr. Juan Nepote, quien nos brinda una oportunidad única para reflexionar sobre el papel de la divulgación científica en el ámbito académico y su impacto en la sociedad. Desde la perspectiva jesuita, las universidades tienen la misión de crear puentes entre el conocimiento y la sociedad, promoviendo el diálogo y la reflexión para transformar la realidad. En este contexto surge el proyecto Entre Saberes y TESO, Ciencia que Conecta, una iniciativa de la Coordinación de Divulgación y Difusión Académica. Además de ser una plataforma digital dedicada a comunicar los avances en investigación, ciencia y conocimiento generados en el ITESO. Este proyecto se erige como una red de medios que busca conectar con la diversidad de audiencias para que la comunicación del conocimiento sea más accesible, comprensible y atractiva. Agradecemos al Dr. Juan Nepote su presencia el día de hoy y leeré una semblanza sobre su trabajo. Será una semblanza breve porque tiene un currículum muy amplio. Es divulgador científico e investigador literario con más de 20 años en el diseño y desarrollo de proyectos de comunicación de la ciencia en espacios de educación formal y en museos, y en publicaciones periódicas, libros y medios audiovisuales. Actualmente es el coordinador del proyecto de proyectos especiales del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Entre sus reconocimientos destacan Premio Nacional de Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia, Premio Único en el Género Ensayo Literario del 10º Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz y Premio Jalisco 2022 en el ámbito científico. Su libro más reciente, El lector científico, Vida e Invenciones de José María Arriola. Reconocido en 2023 con el Premio Antonio García Cubas. En esta conferencia, Juan Nepote nos invita a reflexionar sobre el rol fundamental de la universidad en la divulgación científica, no solo como transmisora de conocimientos, sino como un motor de una sociedad más informada, crítica y conectada con el saber. Recibamos con un fuerte abrazo, abrazo también. Sí, abrazo. Aplauso. Abrazo. Y démosle la bienvenida a Juan Nepote. Muchísimas, bueno, no sé si ya está la magia del sonido y si me escuchan. ¿Sí? Ah, qué bien. Muchas gracias a Cata por la invitación. El abrazo, evidentemente, es recíproco. Y gracias a todas ustedes y a todos ustedes por estar este ratito de su vida aquí conmigo. Yo sé que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer en miércoles en la mañana, entonces agradezco la posibilidad de coincidir aquí y de conversar. Yo quisiera, bueno, primero quisiera bajarme, ahorita me voy a bajar acá porque si no me voy a estar moviendo y me cuesta más trabajo estar sentado. Pero quisiera plantearles una serie de ideas. O sea, no tengo fórmulas ni soluciones, más bien les quiero compartir dudas y preguntas, pero también compartirles algunos hallazgos que sí hemos podido encontrar entre colegas y, como les decía, muchas dudas de qué podríamos hacer. Celebro enormemente no solo la gentileza que ha tenido el ITESO el día de hoy y la gentileza de cada una de ustedes y cada uno de ustedes de estar aquí en este auditorio y de que me hayan invitado, sino la certeza de lo que están haciendo con este proyecto, o sea, lo valioso que es lanzar una serie de esfuerzos, una plataforma, reunir voluntades, presupuestos, tiempo, energía, deseos, anhelos, para hacer algo que tiene que ver con la divulgación científica, que es un gran deuda pendiente de las universidades, no solo el ITESO, de cualquiera, en la Universidad de Guadalajara, donde yo
trabajo la mayor parte del tiempo, tenemos una enormísima deuda con la divulgación científica que no hemos sabido pagar aún. Ya estamos empezando a querer hacer cuotas, pero todavía no lo logramos. Y que en el país, y no solo en México, también es una deuda pendiente. Entonces, trataré de mostrarles algunas de las ideas. Ya me puse nervioso porque ve que no está la imagen, entonces les voy inventando lo que voy a ir contándoles. Y ahí está ya otra vez. Qué bonito diseño, por cierto, para las compañeras diseñadoras. Les voy a tratar de mostrar, como les digo, algunas de estas pistas y de por qué es valioso esto. Pero no en el deber ser, sino más desde lo emocionante que pueden llegar a ser estas cosas, y en ese sentido pueden llegar a ser muy valiosas, justo como decía Cata en un principio. Entonces, bueno, escogimos un título suficientemente poco comprometedor, como era La ciencia para todos, y al mismo tiempo, pues que dice algo. Porque además es una frase que ya desde 1870 alguien la mencionaba, ahorita la van a ver. Bueno, entonces comencemos. Y seguro tienen alguna idea, ya ahora sí me voy a mover para acá, seguro tienen alguna idea ya cuando oyen la palabra divulgación o comunicación de la ciencia, o compartir o comunicar. Una tiene que ver con los memes ahorita son la palabra divina, ¿no? Esta es realmente la única verdad. Y un meme de lo que pueden ver con los divulgadores es eso, en vez de decir Pimpón es un muñeco de cartón y tal, puede ser Pimpón es un artefacto infantil de aspecto agraciado y compuesto de sustratos reciclados, se sanitiza su frontispicio cefálico con agua y glicéridos ácidos, ¿no? Entonces, bueno, la divulgación sería Pimpones, ¿no? O bien puede ser un paquidermo realizado en movimiento pendulatorio, o sea, eso es lo que va directamente al informe de CONACYT para conseguir recursos, ¿no? Sin pérdida de energía sobre una estructura de un arácnido construida con seda proteica. Y bueno, ya saben también cuál cancioncita es, no tendré que cantarlas. Es decir, hay una idea con la divulgación científica que tiene que ver con traducir, con hacer los facilismos o no, o quitar la parte académica, o hacerlo mucho más llevadero a todo el mundo, ¿no? Que sí es importante, pero va mucho más allá de eso. La divulgación también tiene que ver con dirigir la mirada a otras cosas, a otras formas, ideas, anhelos también que podemos no tener presentes. Esa imagen, que me celebro mucho que esté ese video porque sí puedo saber que está en la diapositiva, ya vi que hay un reflejo ahí. Esa imagen que ustedes ven ahí es de Jean Aget, un grandísimo fotógrafo francés que estuvo recorriendo las calles de París, y es también un gran ejemplo de divulgación, porque sus imágenes ahora son populares, las pueden encontrar más o menos fácil, hay un libro de Taschen muy bueno sobre él. Pero lo valioso es pensar cómo hacía sus fotos. Esto lo hace a finales del siglo XIX, principios del XX, y va cargando un equipo que no tiene nada que ver con estos celulares nuestros, sino 20 kilos de equipo. Son 20 y tantos kilos que tiene que ir moviendo en carritos, y cuando quiere hacer una foto se detiene, pone una tela, elige más o menos dónde lo va a tomar, y entonces pasan muchos minutos. Prepara una placa, es un pequeño laboratorio ambulante. Así de difícil era la labor, y aún así recorría las calles de París convencido de que tenía que tomar imágenes de aquello que estaba por desaparecer, porque venía una transformación importante urbana en la ciudad, y sus fotos son afantasmadas, son paisajes verdaderamente poéticos. La menos poética tal vez es esa imagen que ven allí, pero es de un eclipse en 1912. O sea que hay una labor ahí, digamos, de espíritu y de divulgación científica. Entonces vemos a unas personas volteando a ver algo que seguramente es muy asombroso, si no, no estarían todos volteando para allá, pero tal vez no lo noten, hay un secreto ahí. Hay un sujeto que está viendo a la cámara. O sea, que el más interesante que el eclipse, lo que estaba viendo todo el mundo allá, volteó, y además parece que está haciendo un saludo, y algo de manera un poco incluso agraciada, para una toma de foto que duraba muchos minutos, pues, ¿no? Pero entonces estuvo ahí en cierta complicidad con el autor de la imagen. Bueno, a mí me parece muy sintomática, muy simbólica esta fotografía de lo que se puede hacer con la divulgación, dirigir esa mirada hacia otras historias, hacia otras formas de pensar e imaginar el mundo. Otro ejemplo, menos ping-pong y menos cancioncitas, es el de este poema de Emilio Fernández, que ya murió, pero que nos permite conocer una historia muy linda. Me voy a tener que voltear para leérsela rápido. En las muchas hojas del libro de matemáticas, un cociente se enamoró. Todo empieza con el amor, desde luego. Un día, dolorosamente, de una incógnita.
La vio con su mirada innumerable y la vio desde el ápice a la base, una figura impar, ojos de robot, boca de trapecio, cuerpo rectangular, senos esferoides. Hizo de la suya una vida paralela a la de ella, hasta que se encontraron en el infinito. ¿Quién eres tú?, indagó ella con ansia radical. Soy la suma de los cuadrados de los catetos, pero puedes llamarme hipotenusa. Y de hablar descubrieron que eran lo que en aritmética corresponde a las almas hermanas, primos entre sí. Y así se amaron al cuadrado de la velocidad de la luz, en una sexta potencia, trazando al sabor del momento y de la pasión, rectas, curvas, círculos y líneas sinoidales en los jardines de la cuarta dimensión. Escandalizaron a los ortodoxos de las formas euclidianas y a los exégetas del universo infinito, rompieron convenciones newtonianas y pitagóricas y, en fin, resolvieron casarse, construir un hogar. Debe haber moraleja, desde luego, ¿no? Más que un hogar, una perpendicular, invitaron como padrinos al polígono y a la bisectriz e hicieron planos y ecuaciones y diagramas para el futuro, soñando con una felicidad integral y diferencial. Y se casaron y tuvieron una secante y 3 conos. Muy graciosillos. Y fueron felices hasta aquel día en que todo se vuelve al fin monotonía. Ahí entra Shakira, ¿no? Fue entonces cuando surgió el máximo común divisor, ofrecióle a ella una grandeza absoluta y la redujo a un denominador común. Él, consciente, percibió que con ella no formaba un todo, una unidad, era un triángulo llamado amoroso. De ese problema él era una fracción, la más ordinaria. Pero fue entonces cuando Einstein descubrió la relatividad y todo lo que era espurio pasó a ser moralidad, como en cualquier sociedad. Es un pequeño guiño de un juego que permite pensar también la ciencia de otra forma y además unas temáticas de matemáticas que suelen convertirse en un dolor de cabeza en la secundaria y en la primaria, ¿no? No sé si esos versos eran los idóneos para la secundaria y la prepa, pero sí permiten luego pensar un poco de la divulgación. Y cuando hablamos de ciencia y de divulgación, hay muchas cosas que se pueden decir, pero yo quisiera traer aquí a la memoria a algunos amigos y además de colegas que estamos aquí. Uno de ellos es Diego Golombek, un argentino, que dice: la ciencia es eso que nos pasa todos los días, no está solo en los laboratorios, sino también en la cocina, en el baño y en el transporte público. Es eso que nos pasa todo el tiempo y solo es cuestión de hacerle preguntas. Hablamos de ciencia cada vez que miramos algo y nos preguntamos de qué se trata. Parece una definición poco operativa, pero permite trabajar, permite echar adelante la imaginación. Diego ha hecho una gran cantidad de proyectos. Aquí hay un video que les iba a mostrar, pero no lo vamos a poder mostrar, y nada más se los cuento. Hace algunos años, él inició una colección de libros, de la cual también les voy a hacer una recomendación más adelante, que se llama Ciencia que Ladra. Ciencia que Ladra la publica Siglo XXI y en su nombre lleva su penitencia. La idea de Ciencia que Ladra es como los perros que ladran, ¿se acuerdan del Quijote? Que si ladran es porque estamos haciendo algo. Bueno, Ciencia que Ladra significa que algo se está moviendo. Y ha logrado hablar de temas de ciencia y tecnología en Argentina de una manera fantástica, porque ha permitido que los investigadores salgan de los laboratorios y se pongan a comunicarse con el resto de la gente. Algo muy interesante que hemos visto con esa colección, es que muchos de los investigadores terminan hablando de otros temas. O sea, los libros que hacen son los que verdaderamente les apasiona de una forma casi visceral. Y no son los informes para CONACYT y para la academia, para los colegas, sino aquello de lo que verdaderamente les gustaría hablar. Entonces hay quien de repente habla de volcanes, aunque venía de otro tema de especialización, y son libros fantásticos. Por ejemplo, uno de ellos que se llama Matemática, ¿estás allí?, ha vendido 500,000 ejemplares. Vender 500,000 ejemplares a esas alturas de la historia, de cualquier cosa, si no eres Vargas Llosa, que tampoco vende tanto, pero dice que vende, es muy complicado. Bueno, eso han logrado con esa colección y es un gran ejemplo de estas formas de hacer divulgación. Alguien que seguro no se reconoce como divulgador es este joven que está ahí, Jorge Drexler, que, ahí tengo que hacer un truco por acá, ya se me había olvidado. Déjenme ver si no es cierto, porque se llama la computadora, entonces a lo mejor el truco lo van a hacer de allá y si no yo les canto la canción. Pero, no se los va a cantar. Pero Jorge Drexler, a lo mejor ustedes lo han oído, es uruguayo, es de formación médico, y tiene unas estupendas canciones, pero además tiene muchas canciones en las cuales la ciencia está metida, sobre todo las ciencias médicas, como esta. Luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino. Luego hay un coro así que mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras
Mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde. Ya dejamos a Greg porque luego repite las cosas, pero la metáfora ahí está, la idea de todo se transforma, además hay un origen común y se mezclan y se combinan cosas, que tiene que ver con Lavoisier y con una serie de principios que luego se transforman justamente en otros lenguajes poéticos, en este caso de canción. Hay muchos ejemplos que podrían ayudarnos a ir perfilando qué es o qué no es. Es más fácil luego definir a partir de descartar cosas, ¿no? ¿Qué no es la divulgación y qué utilidades pueden tener? Yo quería iniciar con esta parte un poco más lúdica, pensando en diferentes caminos de la divulgación, diferentes caminos posibles. Claro que también hay algo un poco más puntual, hay mucho de hecho. La divulgación científica, la comunicación pública de la ciencia, la percepción social de la ciencia, la alfabetización científica, hay una gran cantidad de términos para nombrar actividades de este tipo, cada una con perfiles y contextos socioculturales diferentes, y por ello tienen definiciones distintas. A mí me gustaría tratar de ser más efectivo y por lo tanto yo voy a hablar de divulgación científica de manera un poco más general, directamente todo el tiempo, pero también me estoy queriendo referir a otros aspectos. Pero mucha gente ha tratado de pensar qué hacemos con la divulgación, cuáles son sus utilidades, porque además hay que conseguir presupuesto porque esto cuesta, ¿no? Entonces hay que encontrar forma de evaluarlo y de presentar resultados. Entre muchas otras, a mí me gusta esa definición de una querida colega y amiga de muchos de los que estamos aquí, Ana María Sánchez Mora, que la fue luego mejorando, pero más o menos es lo que está ahí arriba. Labor multidisciplinar, lo que vuelve un desafío también, porque entonces hay que utilizar distintos lenguajes y aproximaciones, cuyo objetivo es comunicar, utilizando una diversidad de medios, el conocimiento científico a distintos públicos voluntarios, recreando ese conocimiento científico y contextualizándolo para hacerlo accesible. Ahí hay varias palabras clave, como accesible, el contexto, los públicos voluntarios, que lo hacen distinto a lo que pasa en el aula, y entre otras virtudes o propósitos que se persiguen con esta actividad, podemos reconocer al menos estos 8, ¿no? Incentivar el gusto por aprender a lo largo de la vida. En una sociedad como la nuestra actual, donde cada vez hay un acelere mucho mayor en conocimientos, en información, en la ciencia y la tecnología metidos en nuestra vida cotidiana, tenemos que reaccionar de alguna forma. El conocimiento a lo largo de la vida se vuelve cada vez más importante, lo ha sido siempre, pero las estrategias tienen que ser mucho más certeras. Y bueno, ahí pueden encontrar otros valores grandes. Yo lo quiero ir aterrizando y ejemplificando con algunas cosas un poco más puntuales, pero en términos generales, ya hablamos de aquello, el transmitir la metodología de análisis y comprobación de teorías que permitan la comprensión del universo desde la exploración, es decir, la divulgación puede incentivar a hacer las cosas. Los Fab Lab, los espacios de este tipo de creación se vuelven cada vez más importantes y vuelve más obsoleto los mecanismos de formación y los procesos de aula que veníamos ejerciendo en los últimos años. Pues, ¿no? Entonces, la divulgación puede ser una herramienta muy útil para alcanzar objetivos como estos. Ahora, algunos resultados concretos que son a una escala mucho menos amplia, podemos encontrar con un par de ejemplos que les quiero poner muy rápidamente. Este es Ernst Haeckel, el de la izquierda, y el de la derecha son los libros que él hacía. Si no los han visto, luego revísenlos, se pueden encontrar en cualquier lado, y visualmente son una belleza. Haeckel luego ha sido discutido y debatido por muchas razones, pero entre otras virtudes se le reconoce como uno de los padres de las ciencias ambientales. Bueno, era un tremendo observador, era un tipo sumamente curioso, además dotado de unas cualidades artísticas geniales que lo harían el divulgador idóneo, entre otros, ¿no? Y es el tipo de ilustraciones que pueden encontrar en sus libros. Ahora se usan mucho para tatuajes, está muy bien ¿no? Es buen amigo de los tatuadores, y más o menos representó todo lo que se les ocurra que hay en este planeta, a toda escala, y en el mundo submarino, a gran escala, bueno, de todo hay virus, hay microbios, hay cosas fantásticas en la obra de Haeckel.
Bueno, hizo libros de divulgación, digamos. Un gran lector de Haeckel fue Georges de Mestral, que es ese señor que ven ahí como sin mucha imaginación. Bueno, él era un tremendo lector de Haeckel, un divulgador. Entre otras cosas, además, él tenía un perro. Eso parece que no es especial, pero para esta historia sí es muy especial. Este perro que ven allí lo solía pasear todas las tardes y en alguno de estos paseos cruzaron por un baldío, de los que ya cada vez hay menos en nuestras ciudades, y este perro se llenó de guisapoles, que en Suiza no sé cómo les llaman, pero de alguna... Y entonces, bueno, Georges de Mestral tenía dos opciones ante el perro lleno de guisapoles, es decir, o algo semejante, no sé cómo lo habrá pensado, o, y bueno, enojarse, limpiarlo y tal, o hacer lo que hizo, porque resulta que Mestral trabajaba en 3M. Y entonces se llevó estos guisapoles a los microscopios, porque decía, a ver, ¿por qué no se salen de mi perro? ¿Por qué se quedan ahí atrapados? Bueno, se descubrió que tienen una estructura a nivel casi molecular que hace una especie de ganchito. Y entonces una vez que entra uno de los elementos en el otro, queda atrapado. Bueno, ese es un gran diseño de la naturaleza. Y de ahí, con un poco más de imaginación, para un buen lector de divulgación que venía conociendo la obra de Haeckel, se le ocurrió inventar el velcro. Seguro fue más complejo, pero el velcro, además son dos palabras juntas, un poco como lo hacía Haeckel, que es velvet y crochet. Crochet y velvet lo juntó las dos palabras y de ahí viene velcro. Bueno, el velcro creó toda una industria, cambió el mundo de muchas formas. Ahí está la patente del velcro, ahí está el velcro y vean cómo reproduce esa imagen en la naturaleza, ¿no? Bueno, ese es un gran ejemplo de lo que pasa con un buen divulgador o alguien metido en este contexto a partir de la divulgación. El velcro ha llegado fuera del planeta porque gracias a su uso, los astronautas de la misión Apolo, en un principio, podían más o menos estar adheridos y más o menos trabajar en donde estaban haciendo en condiciones de poca gravedad. Ahí los pueden ver y hay velcro por todos lados. Pues sin velcro no hubiera habido investigación espacial. Otro ejemplo también de ese tipo, digamos, cuantitativo, tiene que ver con el desarrollo que ha habido en países como Estados Unidos. A partir de 1919, digamos, cuando se institucionaliza un poco más la investigación científica, en Estados Unidos, en el planeta, podíamos identificar unos 10,000 físicos y químicos, la mayor parte alemanes, británicos, y puse ahí dos veces alemanes, pero alemanes y británicos, y a partir del 89 se calcula cerca de 5 millones de ingenieros y científicos, y una quinta parte de ellos nada más, ya, en Estados Unidos. Muchos además de otro origen, ¿no? Porque hay, en la mayor parte de las universidades de Estados Unidos vienen de otros países y son inmigrantes. Tiene que ver con algunas políticas, decisiones, con la misma historia de las guerras, con un montón de factores. Pero también tiene que ver con la cantidad de estrategias y de iniciativas que ha habido en educación y divulgación científica en Estados Unidos. Del 1900 a 1933, es decir, desde que se inventan los premios Nobel, que luego vamos a volver a ellos un poco, había solamente 7 ganadores de origen estadounidense. A partir del 70 son 80 premios y actualmente ya no lo actualicé, pero bueno, van cerca de 700, ¿no? Cada año ese número se incrementa fuertemente. Si usáramos nada más como indicador, que es muy cuestionable, pero bueno, es un indicador posible, hay una enorme tasa de éxito en la investigación científica en un país como Estados Unidos que en los últimos años, en las últimas décadas, hizo una gran cantidad de estrategias de divulgación científica. O sea, buenas, malas o no, pero hay un empeño y un presupuesto destinado a publicaciones, a programas de televisión, a museos, en fin. Bueno, ese es otro ejemplo de los que, digamos, se pueden identificar cuantitativamente. Otro argentino, pero ya mexicano, nació en Argentina, ya vive acá, Pirincho, Marcelino Cereijido, tiene otra definición de ciencia que nos puede servir para seguir conversando. La ciencia es una manera de interpretar la realidad sin recurrir a milagros, revelaciones, dogmas o al principio de autoridad. O sea, una forma de identificar las cosas y de trabajar con ellas. Entonces, creo que es una definición también muy buena para seguir pensando lo que comunicamos y lo que divulgamos. Claro que en el mundo real las cosas no siempre se parecen a lo que decimos allí, porque el principio de autoridad sí está muy presente en el mundo académico. No es lo mismo el paper firmado por el SNI 3 o el SNI emérito o el SNI 1 o el SNI 2 que ninguno miembro del SNI. En fin, ya entramos en muchas cosas que creo que también es importante identificar, pero bueno, nos sirve por lo pronto esta definición. Pirincho Cereijido hace un experimento muy padre que yo les quiero compartir. Crearon un doctorado en ciencia y tecnología, en ciencia y sociedad en el CIMBESTAB, que creo que lo detuvieron porque no acabó de funcionar. Y entre otras razones, él
expuso la siguiente. Él daba una clase a estudiantes de doctorado y les hacía un cuestionario o diagnóstico que no está destinado a averiguar la información que manejan, sino la visión del mundo. Entonces quería ver a estudiantes que ya estaban por ingresar al programa de doctorado, qué visión del mundo tenían y si era compatible con la ciencia. Y entonces les hacía unas preguntas. Por ejemplo, ¿Darwin inventó la evolución o la descubrió? Y argumentalo. ¿Cuál de los siguientes organismos tienen alma? ¿El hombre, el feto, el embrión, la mórula, la mujer, los orangutanes, las amebas, los virus, las orquídeas? No vamos a hacerlo aquí ahorita porque no tenemos el tiempo suficiente, pero seguro tendremos unas respuestas muy divertidas. ¿Cuáles de las siguientes disciplinas son científicas y cuáles no? Física, arqueología, dianética, química, psicoanálisis, astrología, sociología, egiptología, epistemología. Fíjense que tiene que ver, insisto, no con información, sino con opinión, con contexto, con una visión del mundo, con una idea de la cultura. Y luego decía elegir una que haya señalado positivamente y otra marcada como negativa y argumentar razones. Luego había otras más. Ordena cronológicamente estas palabras, estos nombres o hechos. Napoleón, Jesús, el radar, Sigmund Freud, la fotografía, Platón, la imprenta. No pongas el año, ni el mes, ni la hora. Evidentemente es imposible, pero sí el orden. Bueno, y les costaba un enorme, enorme trabajo. Entonces él decía, ¿para qué necesitamos este instrumento? Porque estamos formando investigadores y no científicos. Y la diferenciación que hacía era en los profesionales de la investigación científica que pueden estar muy bien capacitados para poner en práctica alguna herramienta epistemológica, algún instrumento, alguna máquina, pero que son capaces de reconocer, de comprender cabalmente el trabajo que hacen, situarlo en un momento histórico y relacionarlo con el resto de las cosas que están haciendo. Por la extrema compartimentación de saberes que hay, por no hablarle al colega del otro módulo, por no saber el que hace el otro, por solo leer los abstracts de los papers, en fin, por una serie de factores que él identificaba importantes que había que transformar. Ese creo que es un buen ejemplo también de lo que pasa con la divulgación científica. O sea, puede ser una herramienta, estrategias como Entre Saberes, para formar mejores científicos. Y no solo para formar científicos, también para formar mejores ciudadanos, que es aún más importante. Pero pensemos solo en los ciudadanos, en la parte científica. Curiosamente, ser científico tiene una fe de bautizo, o tiene un acta de nacimiento. Muy cuestionada también, porque ahora que estamos tratando de quitarnos la colonialización de la cabeza, hay muchas formas de pensar la historia, ¿no? Pero ahorita quedémonos rápidamente con esta. En 1833 nacieron los científicos. Insisto, se puede debatir porque ya se utilizaba. No se hablaba de científicos antes de 1833. En la reunión de la academia, y es curioso pues que un oficio y profesión tenga una fecha y sepamos cuándo nace y cómo nace. En un congreso donde había gente, como estamos reunidos ahora, nosotros, seguramente menos divertidos que nosotros, estaba en la Academia para el Avance de la Ciencia en Reino Unido, y ahí apareció, ahí están las invitaciones para que vean que sí hice una labor de buscar en archivos o cómo eran, y no nomás les estoy inventando. Ahí apareció este señor que se llama Samuel Taylor Coleridge, uno de los grandes poetas renovadores de la lengua inglesa. No estaba así de joven, en 1833 ya era alguien grande, era mayor, pero era uno de los poetas más importantes, insisto. Segundo, tenía una gran curiosidad científica, un enorme interés por la ciencia, en un momento en que los cruces entre poesía y ciencia estaban muy cercanos. Bueno, entonces él acudía a la Academia de Ciencias regularmente, además él decía que leía ciencia para alimentar de metáforas su poesía. Y entonces, estando en el Congreso, en algún momento se levanta y le dice, a ver, maestros, no, lo que ustedes están haciendo está mal, porque en los últimos años se han creado academias, laboratorios y se están haciendo muchísimos experimentos. Entonces, ustedes ya no son filósofos naturales, que era como se le llamaba a los personajes que se dedicaban a lo que ahorita podríamos identificar como ciencia. Les pueden decir men of science, hombres de ciencia, o filósofos naturales. Porque lo que ustedes hacen es experimentos en laboratorios, con pruebas y tal, y eso ya no tiene nada que ver con la filosofía natural. Y entonces se paró el secretario de la academia, que él sí estaba así de joven, se llama William Whewell, un personaje muy importante en la ciencia porque él le puso nombre a casi todo. Por ejemplo, las palabras cátodo, ánodo y otras más en ciencia, sobre todo en física, él las bautizó. Y entonces, como andaba bautizando al diestra y siniestra, dijo, a ver, señor Don Coleridge, que no le habrá hecho Don Coleridge, pero bueno, qué bueno que está usted aquí porque tenía muchos años sin salir de su casa.
Pero ya está cambiando esto. Entonces, como está cambiando, hay que encontrar un nombre para esta nueva profesión. Ya no somos los filósofos naturales que pensamos cosas, somos gente que hace experimentos. Entonces, por analogía, si quien hace arte, todo esto teníamos que oírlo en inglés británico, ¿no? No voy a hacer el oso de intentarlo aquí. Pero entonces, por analogía, quien hace arte es un artist, quien hace science es un scientist. Y entonces la primera vez que públicamente, voluntariamente, se nombra a quien hace estas cosas y entonces surge la profesión, digamos, de científico. Luego Whewell, en el prólogo de un libro que ahorita les voy a mostrar, usa esa palabra para nombrar a una científica. Porque también en 1835 se publica un libro muy importante y claro, no le pueden decir a ella Man of Science. Entonces le dicen scientist. Entonces también hay un factor de estas miradas un poco más amplias, menos estrechas, que ahorita no son significativas en términos de género, que es importante en el caso de la ciencia. Bueno, ahora, entonces, esta experiencia del científico nos da un pretexto para hacer un recorrido muy rápido por algunas de las estrategias de divulgación. Porque la divulgación científica, aunque la identificamos como una actividad distinta a la investigación, a meramente ser científico, está muy anclado. O sea, ser investigador, dedicarte a la ciencia tiene que ver con la docencia, con buscar archivos, con compartirlos, con dialogar, con pedir recursos y actividades que tienen que ver con comunicarte con el otro. Entonces, intrínsecamente, siempre a la par del desarrollo científico, ha estado ahí la divulgación. De repente insistimos en separarlas y pensar que son actividades diferentes, cuando es un componente natural. Como yo les decía antes, incluso de que, por lo menos en inglés, le dijéramos científico a los científicos, Galileo Galilei en 1686, que se considera también el primer científico moderno, alguien que empieza a hacer algunos experimentos, digamos, que se supone que habrá subido a la torre inclinada de Pisa a soltar los objetos, aunque esa historia es muy linda, es falsa, porque además si tú lo haces no caen al mismo tiempo, o sea, en la vida real no pasa, pero la historia es muy linda, pues, ¿no? Es un buen ejercicio también de divulgación. Bueno, Galileo decide escribir sus libros y publicarlos en latín vulgar. Que el vulgar no es un peyorativo, sino el latín que hablaba el vulgo, la gente. Es decir, en vez de comunicarse con sus 5 únicos colegas con los cuales podría haber platicado mejor, decide publicar trabajos que le permitan comunicarse con la mayor cantidad de lectores posibles. Tampoco hay que romantizar eso, mucha gente no lee en esa época, pero sí es posible que le llegue a más gente. Bueno, esos diálogos sobre el sistema de Galileo, además lo hacen en diálogos, pone a personajes que cada uno tiene una personalidad y cada uno de ellos defiende una forma de ver el mundo. Entonces hay una labor ya así medio novelesca de divulgación desde un principio. Robert Boyle en 1661, o sea, hace 400 años casi, ya publica un libro que es absolutamente pionero, que es El químico escéptico. Es un libro que todavía ahorita se sostiene, con todo y que la química, desde luego, es muy distinta a la de hace 400 años. Es un libro que todavía vale mucho la pena por la forma en cómo habla de interpretar el mundo de una forma inquisitiva, que cuestiona las cosas desde la química. Fontenelle, que es ese señor que ven ahí muy, como que va a ir a una fiesta de disfraces, él era abogado, y eso es también una cosa muy importante, porque se dedica a otras cosas y en sus ratos libres hace divulgación. Porque lo que más le apasiona, lo que más le chifla en realidad es hablar de astronomía. Entonces publica este libro que fue un bestseller, vendió decenas de miles de ejemplares en una época en la que era complicado hacer materiales de este tipo. Digamos, los cuentos o los relatos sobre la pluralidad de los mundos, empieza a hacer un trabajo de astronomía muy conciso y luego ya se deschaveta y empieza a hablar de las diferentes formas de vida que debe haber en otros planetas y bueno, ya hace una ficción literaria que a fin de cuentas ayuda a pensar bastante sobre la ciencia a los lectores que acceden a él. Jonathan Swift es alguien que también todavía se lee, no es pariente de Taylor, aunque quién sabe, a lo mejor buscándole un poco, sí lo sea. Sí, Taylor es un poco más célebre que Jonathan Swift, desafortunadamente ahora. Pero como saben, publica este libro, que son unos relatos fantásticos, maravillosos, de un personaje y de varios que ocurren a mundos donde pasan cosas fuera de lugar. O sea, la gente es gigante y se encuentran seres mayúsculos. O viaja a otros lugares donde los seres son chiquititos. Y todo ese relato también es otra forma de interpretar el mundo
que nos permite hablar de una visión donde se está construyendo también la vocación de científico. John Newbery, con eso lo que les quiero decir es que hay una gran tradición en la divulgación científica, que parece, cada que armamos algo nuevo, que estamos inventando el hilo negro o que es una nueva idea, cuando hay toda una cultura que tenemos que también creo que honrar. John Newbery es reconocido como el primer autor de libros infantiles. Entonces, en el origen de la literatura infantil, que identificamos ahora que es una de las más propositivas en la actualidad, o sea, donde ahorita el mundo editorial se sostiene es justamente en el de la literatura infantil y juvenil, donde está la gente más talentosa quizás y publicando cosas más atractivas. Bueno, desde su gran héroe, el primero, publica este libro, que pueden ver que ya está ahí Tom Telescope, platicándole a sus amigos cosas. Está dando una especie de pequeña cátedra de divulgación con el telescopio, el globo terráqueo, y les platica de cosas. Entonces, ya en esos primeros relatos hacia las infancias, ya hay proyectos de divulgación científica. Euler, además del nombre famoso, el número famoso que lo habrán visto, alguna vez lo tienes que ver en la secundaria o en la prepa, en psicología creo que no se aprovecha hay que encontrarle un uso al número de Euler, seguro que algo habrá que hacer con él. Bueno, él inventa un género que ahorita es cuestionable, pero que en su momento también fue muy popular, el de las cartas a las princesas. Euler hace unas cartas a las princesas, que es una princesa de Alemania, donde le explica filosofía. O sea, siempre digo mal este término, pero es muy célebre, el del man-explaining, ¿no? Sí, que es muy importante. Bueno, ahí tienen a uno de los culpables del man-explaining. La idea de que entonces viene el gran sabio y le va a platicar, pero además no a cualquier mujer, sino a una princesa, le va a contar, pues ahí te va cómo es el mundo. Pero es un ejercicio de divulgación que se mantuvo y creo que se mantiene todavía vigente. O sea, hay mucha gente que sigue esa línea, pero ya desde hace 300 años, casi, hay ese trabajo. Y siguiendo este recorrido muy veloz, en 1846 aparece Mary Somerville, que es la autora de este libro que se llama The Connection of the Physical Sciences, donde hace algo absolutamente original, vincular las distintas disciplinas, y es una visión que seguramente solo una mujer habría sido capaz de hacer. La visión previa que había de estos grandes señores con sus pelucas que vieron antes era muy por compartimentos, y lo que viene a hacer Mary Somerville es lo que ahora podríamos identificar como trabajo transdisciplinario o interdisciplinario. Genial, absolutamente genial. Y el prólogo se lo pide a Whewell, muy sabiamente, porque Whewell, que ya les dije que si se la hizo de tos a Coleridge, pues era alguien muy echado para adelante. Y entonces Whewell en el prólogo es donde dice, "This is a scientist", y utiliza por primera vez la palabra científico. Entonces, coyunturalmente, una de las primeras veces donde identificamos el nacimiento de la profesión de científico tiene que ver también con el trabajo de una mujer. Y este libro también todavía lo pueden ojear y es muy interesante. Faraday es un personaje también fuera de serie porque es un outsider. Viene de fuera de la academia, era un autodidacta, pero no había nadie que pudiera hacer los experimentos como los hacía él. Era completamente fuera de serie. Le prepara experimentos a Davy y a otros personajes en Inglaterra que lo adoptan, porque viene además de una familia, digamos, pobre, fuera de las élites, porque hasta ahora también hay que pensar que el trabajo intelectual pues, tiene que ver con las élites, no podía llegar cualquier persona. Faraday es uno de los primeros, y se le ocurre que para que haya personajes como él, otras gente más gente como él emocionada por la ciencia, podría hacer divulgación científica. Y entonces inventa algo que se llaman las conferencias de Navidad. A todo el mundo nos gusta la Navidad. Yo no sé si nuestra idea de Navidad es vamos a oír una conferencia de ciencia, pero él pensó que sí. Y es un programa que se mantiene todavía vigente en la Royal Society. O sea, inventa la idea de y era fantástica. La primera se llama La historia química de una vela. Y entonces hace un poco lo que Jorge Drexler, nada más que sin guitarra y no en español. Habla de una vela, de por qué se prende el pistil de una vela, el proceso de combustión, todo lo que ocurre, toda la maravilla de la ciencia que ocurre para que una vela se encienda. En una época en que no hay focos eléctricos, no hay prácticamente nada. O sea, la vela era como ahorita hablar de la inteligencia artificial, si quieren, ¿no? Entonces, bueno, esas conferencias siguen adelante. Y luego empieza a hacer una popularización de personajes geniales. Uno de ellos es Camille Flammarion, este señor que ven acá, que también era un autodidacta. Él cuando era muy joven fue a tocar a las puertas del observatorio de París y les dijo, a mí me gusta mucho la astronomía, no me dan chamba.
pues, ¿qué sabes hacer? Nada, pues bueno, siéntate aquí a ver el telescopio, y se dio cuenta que el trabajo de astronomía, contrario a lo que grandísimos personajes como nuestro querido Juan Jorge Hermosillo sabe hacernos contar, que es fenomenal, el trabajo es muy rutinario y muy complicado, y el trabajo formal de estar observando, poniendo un registro, ir marcando, etcétera, ¿no? Y entonces se hartó y renunció al trabajo. Y entonces lo corrieron antes de que renunciara, y él hizo un trabajo por cuenta propia, empezó a escribir divulgación y de alguna manera sentó las bases de que el divulgador no tenía que ser el mismo que el investigador. O sea, este divorcio que empezó a haber entre los personajes va ocurriendo más o menos hacia el final del siglo XIX, porque además él era un estupendo conferencista y un divulgador muy popular. Sus libros vendieron cientos de miles de ejemplares, llegó a ser muy, muy leído, al punto que cuando iba a venir el cometa Halley, él publicó una novela en la que el mundo se acaba y la gente en París se suicidaba antes de que viniera el cometa Halley. O sea, fue una cosa terrible. Bueno, ese es el impacto que tenía. Otro, a mí me gustan los chismes, no les dije eso ahorita. Les voy a contar muchos chismes, hacia el final también les voy a contar chismes. Otro chisme bien interesante con Flammarion es que causaba tal fascinación en su público que en algún momento una mujer se acercó, lo conoció en una de las conferencias al final y le dijo, bueno, yo le voy a mandar un regalo muy especial después. Al paso del tiempo se supo que la mujer había muerto y le llegó por paquetería, digamos, le entregaron un libro que estaba forrado con la piel de la mujer, sobre todo con la parte de acá. Bueno, un chisme, los otros chismes ya no van a ser tan trágicos, pero bueno, esa es la fascinación también. Es un riesgo la divulgación, para que vean. Otro asunto menos trágico es que alguien que también murió mucha gente en París al parecer, ¿no? Estaba en el lugar ideal para hacer divulgación Flammarion, se acercó al final y le dijo, oiga, yo le voy a heredar algo ahora que muera. Pues, bueno, el caso es que le dejó una muy buena lana, esta persona, y una finca en las afueras de París. Con eso Flammarion construyó ese observatorio. Entonces era un divulgador con lana. Entonces creó lo que ahorita podríamos identificar como un instituto, digamos. Entonces hizo una labor fenomenal. Hacia el final de su vida se dedicó al espiritismo y eso le bajó adeptos en algunos campos, pues, que también es otro tema. Pero ya voy a avanzar más rápido. Estos personajes, lo que quiero decir es que hay un mosaico bien interesante que no tenemos que olvidar. En esos mismos años, de hecho, Flammarion se formó con esta persona, con Gaston Tissandier, que era otro francés, inventó esta publicación que se llama La Nature en 1873. Antes empezó con otra publicación donde promovió la creación artística visual para ilustrar la ciencia. Entonces, desde ahora, como podemos ver los infográficos y todos estos materiales que son muy bonitos, Pictoline, por ejemplo, bueno, esto es el abuelito de ellos y ya existe desde 1840. O sea, hubo un avance de la industria editorial, de mejores máquinas, de mejor talento aplicado a la ciencia. Gracias a la divulgación científica hubo un enorme avance en el campo de la editorial porque tenías que hablar de la ciencia de una manera mucho más seductora, porque había que mostrarle las cosas de manera visual. Entonces, por ejemplo, son experimentos que habrán visto, ¿no? Que le gira y se ve como que un pajarito entra en una jaula. La Nature es la misma revista que todavía existe, que es Nature. Aquí está otro de los ejemplos. Pueden ver la calidad de las ilustraciones, es fantástica, es verdaderamente fantástica, de litografías y de otras técnicas que había. Aquí hacemos un gran brinco porque empieza a haber muchos divulgadores, pero un libro muy memorable y que todavía también vale la pena leer es el de Los cazadores de microbios. Está en Porrúa, lo pueden encontrar, seguro lo pueden encontrar en PDF, pero en Porrúa es muy barato. Y Paul de Cruyff, que es este personaje que ven acá, se volvió muy popular. Este libro, hay papers, hay estudios serios sobre el impacto que ha tenido en la formación de científicos. Es quizás el libro que más científicos ha producido. Gente que se dedica a la investigación científica, sobre todo en campos de la biología, por haber leído Los cazadores de microbios. Porque son unos relatos llenos de chismes, muy buenos, de cómo estas personas van descubriendo algo que es invisible y que existe y que nos va matando. Es muy exagerado, pero hay cosas erróneas, pero es maravilloso, pues, y sigue manteniéndose ahí. Viene Rachel Carson, que es también una de las personas más influyentes en el mundo actual, porque promueve la idea de un solo planeta. Todos los empeños que tenemos relacionados con el ambientalismo, con inclusive ecología, con ciencias ambientales en términos generales, le deben bastante a Primavera Silenciosa,
a este libro de Rachel Carson, que es pionera e innovadora, pues nuevamente hace una especie de parteaguas. Y es un libro también que vale mucho la pena. Esto ya estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, y en las últimas décadas sale una gran cantidad de divulgadores, de gente que hace uso de medios de comunicación, desde Carl Sagan, que es quizás el más famoso para los que somos como de mi edad. Ya hay una nueva versión de Cosmos que la pueden revisar, pero Sagan sigue siendo lo máximo. Todavía está muy raro lo que pueden ver ahora en videos de él, pero bueno, todavía se mantiene. Pero estos personajes que ven allí tienen un papel importante en cada uno de sus ámbitos de la ciencia, de la investigación, pero son personajes públicos, o sea, se vuelve muy valioso la labor que hacen como comunicadores. Goodall, por ejemplo, lo que hace con los filmes es muy valioso. Bueno, eso tiene que ver con una de las estrategias posibles de la divulgación, que son los libros y la palabra escrita, que es quizá a la que primero recurrimos y la que estamos haciendo ya incluso en Tres Saberes, que tienen una página web y una serie de estrategias que tienen que ver con la palabra escrita. Hay otra estrategia que a mí personalmente me gusta mucho y que estoy seguro que en el ITESO también puede tener cabida, que son los museos. Y con eso no les digo que hagan un museo, porque como ya comentamos, estamos haciendo uno y no lo logramos acabar. No está fácil hacer un museo, al rato les platico de eso, pero sí que utilizar la museología y la museografía como estrategia de divulgación puede ser muy valiosa para cualquier tema. Y ya ha ocurrido aquí, ya lo han estado haciendo con el nuevo edificio de arte en la parte de abajo, donde está esta sala de temporales, que es fantástica. Bueno, en los museos es uno de los lugares donde mejor se fomenta también la cultura científica y la imagen pública de la ciencia. Empezando museos como de este tipo, que no sé si alcancen a notar, pero aquí, por ejemplo, hay una especie de gemelos. O sea, si tratamos de ver qué hay en cada frasco, a lo mejor no dormimos. Pero bueno, aparentemente los museos tenían eso, ¿no? Y era lo raro que había en la naturaleza, en el mundo allá afuera, traerlo y ponerlo acá y juntarlo todo, sin ningún criterio. No hay propiamente criterios, está todo acomodado, luego empiezan a haber ciertos protocolos, por ejemplo, aves, todas las aves juntas, entonces las ponen de un lado, de un color, por formas, insisto, por colores, eventualmente por familias, pero el trabajo de museos permite que haya una taxonomía, que haya una organización y que se vaya afinando mejor las estrategias de comunicación de la ciencia, ¿no? Hasta llegar, también aquí va a pasar muy rápido porque la historia de los museos es muy extensa, a ese señor que ven allí, que es Oppenheimer, pero no es el Oppenheimer famoso de Barbie y Oppenheimer, aunque sí sale en esa película, es el hermano del famoso. El famoso, que es el que ganó el Oscar y toda la cosa, era el que coordinaba el proyecto Manhattan. Pero su hermano, que era otro, era también un físico de primerísimo nivel, que fue perseguido como lo vieron ya en la película, igual que el hermano, por Estados Unidos, y cuando terminó, después de haber servido a la patria y de haber lanzado las bombas atómicas, se va a vivir a un rancho, y en este rancho tiene un hijo, y el hijo crece y va a la escuela, y se da cuenta, cae en lo mismo que caemos todos los papás, que decimos, no le están enseñando bien a mi hijo en la escuela. ¿Qué está pasando? No hay, yo creo, un papá que diga eso. Y unos ya se consuelan y dicen, bueno, sigamos adelante. Él no, y se metió a querer cambiar las cosas. Y entonces se le ocurrió esto. Propuso algo que se llama Library of Experiments. Hizo un paper que es fundacional de los nuevos museos. Lo publicó. Y lo que proponía era que íbamos a hacer unos museos de exhibits, o sea, de exhibiciones, de experimentos, donde te pusieras las manos a la masa, pues. Podías tumbar algo, ver un fenómeno, que no hubiera tanto. De hecho, no había ni siquiera mediadores. Al principio eran su hijo, su esposa y él nada más, el personal del museo. Y además consiguió, muy astutamente, bueno, decía esto que es importante verlo, si las personas llegan a sentir que comprenden el mundo a su alrededor, o cuando menos, si tienen la convicción de que ellos podrían entenderlo, si lo quisieran entonces y solo entonces, serán capaces de creer que, mediante sus decisiones y acciones, ellos pueden hacer una diferencia. Y eso tiene que ver con lo que decíamos en un principio, no solo la formación de científicos, sino la formación también de ciudadanos conscientes, inquisitivos, participativos, en fin. Sin este convencimiento, las personas viven sintiendo que son eternamente empujadas por circunstancias y fuerzas ajenas a ellos mismos. Es decir, puedes entender el mundo, puedes entender parte de él si quieres, si no quieres, no lo haces, pero también lo puedes hacer. Y consiguió que este gran bodegón se lo rentaran por $1 al año. Era una cosa que iban a tumbar. Entonces, como le iban a tumbar, les dijo, yo voy a hacer un proyecto educativo revolucionario, rénteme en $1, y lo convirtió en esto.
que es un hall de exhibit, pues. O sea, puso ahí las cosas, ya eso ya lo cambiaron. Y ahora sigue existiendo Exploratorium en San Francisco. Es uno de los museos más relevantes que tenemos en los alrededores del mundo occidental y sigue siendo muy vigente. Bueno, ese es otro ejemplo de lo que puede pasar con estas estrategias, que luego pueden tener otros correlatos. Ahora, este Science Gallery, un proyecto que nació en Dublín, pero ahora está en muchos lugares, que hace algo como lo que ustedes hacen acá en la parte del arte. Los cruces entre arte contemporáneo, entre programación y entre tantas disciplinas que tenemos ahora para convertirlo en museo, y un museo que ya no necesita curadores rimbombantes, vitrinas y lo que solíamos pensar que eran los museos, sino es un patio de juegos, un laboratorio que permite hacer cruces de arte y ciencia. Entonces tienen impresoras, programación, no sé, robótica, cualquiera de estos cruces que permiten una divulgación mucho más contemporánea, mucho más productiva y mucho mejor lograda. Bueno, ese es uno de tantísimos ejemplos que hay. Este es uno de los proyectos más recientes que hay ahora en museos, el Museo del Futuro. Y como todo lo que ocurre en Abu Dhabi y en todos estos lugares, pues tiene un chorro de lana y unas cosas muy raras. Pero aparentemente para ellos el futuro es esto. Y está así, es un museo. Esos son los renders que nos compartieron, por cierto, para que viéramos cómo están en su Museo del Futuro. ¿Se acuerdan de los frascos con las cosas? Bueno, este es el bisnieto de eso. Bueno, la urgencia de esto, ya para ir cerrando con algunas de las necesidades que podemos identificar con la divulgación. La primera que yo quisiera poner en primer lugar, y luego vuelvo a ella para empezar con esto, es el gusto, el simple y llano gusto y placer de preguntarte cómo funciona el mundo, de compartir algo que descubriste sobre cómo funciona ese mundo y de compartir las dudas. El placer es uno de los motores más potentes para la divulgación y para cualquier actividad. Además de eso, pensemos en otras cosas un poco más formales. Galbraith, que es uno de los economistas también más influyentes recientemente, decía, antiguamente la diferencia entre el rico y el pobre dependía de cuánto dinero tenían en el bolsillo, hoy los diferencia qué tipo de ideas tienen en la cabeza. Y eso se materializa de muchas formas. Entre otras, pueden ver cuáles son las empresas más valiosas, como sea que esto se evalúe, puede ser criticable, pero las empresas que mayor influencia tienen en nuestro entorno son estas 10, y las 10, a excepción de la de petróleo, que todavía hay una ahí de petróleo, y bueno, hay algo de servicios financieros, pero antes eran bancos, eran los Rockefeller y eran otros personajes. Ahora tiene que ver con el mundo de la tecnología y en el de las ideas, o el de pensar algo como Amazon, con otra logística que vino a cambiar el comportamiento de todos nosotros, ¿no? Bueno, eso surge de esa idea que decía Galbraith, de las ideas distintas que podemos tener en la cabeza. Eso también lo podemos verificar de otra forma. Hay una encuesta indirecta de Google que a partir de las búsquedas que hace la gente, ellos tienen toda la información de nosotros, como ya bien lo saben, ¿no? Bueno, a partir de eso lo sistematizaron para mostrar en el mundo cuáles son los trabajos ideales que tiene la gente. O sea, realmente la gente, es más, ¿qué querías ser tú? Que ni siquiera tú sabes, porque no eres consciente de ello porque lo has buscado. Y están ahí, vamos a ver un poco. En Australia es piloto, en Nueva Zelanda escritor, en Papúa Nueva Guinea también es piloto. ¿Ven la cantidad de pilotos? Hay por ahí bailarín, bailarina, abogado, poeta, escritor, alguien que trabaja con nutrición, maestro, youtuber, evidentemente, director de cine, influencer, businessman, bueno, hay algo de eso, digamos, en Europa. Emprendedor, escritor, pilotos, bombero en Portugal, escritor. Me parece interesante, seguro quieren saber qué pasa en México. Ya vamos a llegar, es para que vayan pensando a ver qué a veces. Youtuber, influencer, businessman en Brasil, además mayoritariamente abogados. Youtuber. Está padre ser youtuber. ¿Quién va a decir así honestamente que no está padre ser youtuber? Está bueno ser youtuber. Ahí está la casa de los famosos que no son youtubers necesariamente, pero bueno, pues es real, ¿no? Pues ahí está, bueno, también con eso más de tripas, más visceral, pues hay que verlo y trabajar con ello, ¿no? Más allá de los cosas. Ahora, eso se convierte en otras cosas. Hay un observatorio laboral aquí en México que ha venido preguntando qué quieres ser cuando seas grande durante mucho tiempo. Ese es el resultado de varios años.
Primero, médico, abogado, maestro, contador público, futbolista, psicólogo, o sea, veterinario, periodista, y luego ya hay otros. Y en el otros, pues está enorme, y antes está diputado también. En otros entra youtuber, narco, ¿no? O sea, cualquier cosa, corrido tumbado y todas estas cosas. Porque sí, no nada más como otros. Diputado, claro, pues ganan mucho. O sea, hay una parte, digamos, de imagen pública de estos oficios que se pasa por todos. Y claro, evidentemente, el número de personas que está formándose en alguno de estos campos, pues es mayoritariamente en esos que nos parecían atractivos. En administración hay cerca de 838,000 personas, bueno, ahí están, no es miles, son 838,000 personas. Eso significa que si ustedes están estudiando administración, pues tienes que esperar a que los 838,165 personas que no eres tú, pues no vayan a encontrar el único trabajo o los 10 o 25 trabajos que van a estar disponibles, ¿no? Igual que derecho y tal, ¿no? En la UDG también lo que quiero es simplemente poner una pequeña evidencia de estas ideas en lo macro, cómo podemos encontrar algunas pruebas en la realidad más circundante a nosotros. La UDG recientemente acaba de publicar su dictamen de quién entró a la universidad en 2024 y entraron 47,400 aspirantes. Es la ocasión en la que históricamente más han entrado. Y aún así son 42%, perdón, 20,000 de 47,000. Es 42%, o sea, 6 de cada 10 personas que ya terminaron la prepa, que quieren estudiar, que tienen las posibilidades y las ganas y que fueron a hacer el trámite, no van a estudiar. No van a estudiar ahí, por lo menos. Pero además hay otro dato importante. Esto está mezclado más con el año anterior. Ahí salen los psicólogos, por supuesto. El top 6, no top 5, sino top 6 de las carreras, es ese. 7,000 de todos los que ya entraron, 7,000 de todos los que quieren entrar, quieren ser médico, cirujano y partero. ¿Por qué? Pues porque no hay mamá que no esté orgullosa de que su hijo sea médico. En cambio, casi nadie dice, ay, mi hijo es físico. No lo digo con amargura, no crean que simplemente me han contado que eso pasa. En cambio, dicen, ay, mi hija anda con un médico, ¿no? Y pues, sí. Igual que psicólogo, que también hay algo con la imagen pública de los psicólogos, derecho. Perdón, ahí está 2 veces psicología, ahí está mal, porque es 5 y no, debería estar recorrido. El segundo psicólogo no, está en tercero, o sea, desaparezca en ese. Y cirujano dentista. Pero bueno, la suma de esos números es aproximadamente 17,000. Eso significa que el 90% de la gente, si todos los que quieren estudiar en la UDG los dejaran entrar a la carrera que quieren, digamos que mágicamente se pudiera hacer eso. Y saber, todos ustedes, ¿qué quieren estudiar? Esto. Bueno, ahí están los salones. Con 5 programas cubríamos a todos. O sea, el 90% de la gente entraría a estudiar todo eso y ya nos quitamos de broncas. Entonces, ¿para qué abrimos otros campus? Porque además la UDG tiene 144 programas educativos y con 5 la resolveríamos. Entonces, hay algo importante por hacer en comunicar que existen otras carreras que además son las más importantes cada vez. Que eso es difícil de decir, ¿no? De sostener. Finalmente uno hace lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que le emociona. Pero es cierto que hay un contexto sociocultural que tenemos que atender. La UDG, por ejemplo, del 19 al 2024 creó todas estas carreras nuevas con un enfoque STEM. Y no crean que tienen la demanda que ha habido. Entonces, ya para ir cerrando, porque creo que ya estamos sobre el tiempo, según el reloj de allí, hay mucha gente que está insistiendo que estamos educando a las personas para un mundo que ya no existe y que tendríamos que ser más rápidos en las universidades para movernos de otra forma. Y en todos lados, pero ahorita estamos pensando en los programas y las actividades de divulgación dentro de una universidad. Hay muchas piezas ahí de lo que hemos hecho en otras épocas, de lo que está por hacerse. Hay un último tema que tiene que ver con la equidad, que también me parece importante, y ya con eso cierro. Hay quien insiste también en que no sabemos qué va a pasar en 30 años. El mundo está acelerándose drásticamente. No sabíamos hace 20 años que íbamos a estar donde estamos ahora. Nadie imaginó lo que iba a pasar con la inteligencia artificial de esta forma, por ejemplo. No sabemos qué va a pasar el próximo mes con la inteligencia artificial. Todos los maestros están aterrados de pedir trabajos y encontrar la forma de que no se los entregue ChatGPT. En fin, muchos problemas de tipo. Con eso es también con lo que hay que lidiar. Y ya por último, hay más temas, pero ya me extendí mucho, entonces quiero cerrar con esto. Hay una parte importante también que la divulgación científica ha cumplido y creemos que es importante tomar, que es el de combatir las inequidades. Hay muchas.
como ya decíamos en un principio, estimular el gusto por aprender a lo largo de la vida, porque en este país, por ejemplo, más o menos 5 de cada 10 personas abandonan en algún momento su formación escolar. Y entonces esa gente, la forma de hacerse una imagen de la ciencia y una imagen compatible, una imagen del mundo, compatible con la ciencia, como decía Cereijido, no va a ocurrir en las aulas, va a estar en otro lugar. Esos otros lugares son áreas de oportunidad para la divulgación científica. Entonces, bueno, hay muchas inequidades, pero hay una en concreto también que tiene que ver con el género, y es algo que ya hemos dicho antes, déjenme hacer la pregunta previa, que era si recuerdan el nombre de una científica, y luego pueden decir, sí me acuerdo de una, y luego le decimos, bueno, borren Marie Curie, y ya cuesta mucho trabajo, para gente que esté trabajando en el campo de la ciencia y para el ciudadano de a pie, pues. Y entonces, bueno, ahí hay un problema, o no ha habido, o no hemos tampoco sabido contar sus historias, ¿no? Y entonces, bueno, sí, ¿quedan 15? Yo pensé que quedan 5. No te creas, yo voy terminando. Bueno, quedan 15 minutos. Agradezco el conteo del tiempo. Pero ya con esto voy cerrando. Porque me parece importante, y además aquí hay una cantidad de mujeres grande que creo que es valioso. Este cuadro es muy célebre, es un cuadro muy famoso y aparece en muchos de los libros de química para hablar de Lavoisier, que es el señor que está acá. Pero si lo piensan un poco, se darán cuenta que quien protagoniza el cuadro no es Lavoisier. Quien está en primer plano es ella, ¿no? Él está sentado, pero además la está viendo a ella como pidiéndole permiso y ella está viendo al autor, está viendo hacia nosotros, hacia acá. No es casualidad esa organización del retrato, porque ella, que la voy a regresar, que es Marianne Pierrette Pauls, no suele aparecer luego en los libros de química. Se casó con Lavoisier, que Lavoisier era fantástico. Lavoisier al poco tiempo de que hicieron este cuadro perdió la cabeza y sin metáforas lo degollaron. Fue una de las primeras personas que pasó por la guillotina, un invento de alguien que se apellidaba Guillotín, que también pasó por ahí. Y después de la Revolución Francesa, los revolucionarios, que muchas veces están muy ofuscados por lo que están haciendo, les pareció que este sujeto era terrible porque recaudaba impuestos y entonces era de los malos. Era de los conservadores, fifís, y entonces le cortaban la cabeza, a pesar de que hubo muchas súplicas, porque era un tipo todavía joven, que tenía mucho por hacer. Antes de eso, aceleró su trabajo para publicar los libros seminales de la química moderna, ¿no? Los principios de química y tal. Bueno, pero su esposa siguió el trabajo. Ella se casó con él cuando tenía 17 años, una cosa así, que es escandalizante de muchas formas, pero en esa época era un poco menos, pero también tenía sus asegúnes. Y bueno, era una estupenda, así como con Michael Faraday, era una estupenda laboratorista. Preparaba todos los experimentos. Esta es otra ilustración de la época con Lavoisier, que es el que está atrás, platicando con ella, y al parecer formaban un dúo dinámico, antes de Batman y Robin, muy bueno. Pensaban los experimentos entre los dos, pero sobre todo quien las ponía en práctica y los hacía posibles en una ciencia como la química, donde hay que hacer las cosas para poder tener resultados, era ella. Y bueno, una vez que murió él, siguió adelante con su trabajo. Entonces, bueno, hay personajes como ella que vale la pena reivindicar y tener presentes, y hay otros más en otro campo que luego suele hablarse menos, que es el de las invenciones, porque parecería que no ha habido inventoras. A Nancy Johnson le debemos una cosa que yo creo que se la van a querer agradecer, que es la nieve de garrafa. O sea, con este calor se nos adelantó al cambio climático, o sea, nos está salvando la vida esta mujer y tiene su patente, ahí está la patente para poder hacer posible la nieve de garrafa. Hay otra de las muchas mujeres que ahora vi que están haciendo una película sobre ella, Barbe Nicole Ponsardin, que ahí la ven muy seria y luego van a ver otra imagen acá a ver si la reconocen mejor. Ya no lo estoy pudiendo avanzar, ahí está. No sé si alcanzan a ver esas cosas para qué son, pero son botellas de champagne. Y ella es quien se le conoció pues como la viuda de Clicquot. Se casó con el señor Clicquot, que murió muy pronto, y ella muy joven se tuvo que hacer cargo de la empresa. La pudo haber cerrado, pudo haber hecho cualquier otra cosa. En vez de eso, inventó un mecanismo para poder hacer la famosísima champagne de la viuda de Clicquot, que ahora es importantísima.
Bueno, ese mecanismo de estar girándolo con este sistema es de su invención. Y además fue una de las primeras empresarias que logró crecer una industria de ese tipo a la escala que lo hizo con la vida clínica, que todavía existe. A Ada King, la condesa Lovelace, todavía, ahora reciente le han hecho un poco más de justicia. Ella murió muy joven de cáncer cervicouterino, muy joven, pero antes de eso se reunió con Charles Babbage, que es el tipo que hacía esto. Ese es el abuelito de las computadoras, el primer sistema diferencial de computadoras, o sea, la primera computadora posible, la hizo este sujeto que trabajaba con ella, con Ada Lovelace, pero ella fue la que se le ocurrió la idea de que esto fuera programable y que usara unas tarjetas para poder usarlo. O sea, algo que abrió a mucho tiempo después, muchísimo tiempo después que se pudiera hacer la cibernética, la visión es justamente de una mujer, que eventualmente fueron estos sistemas de cómputo y con tarjetas. Mary Anderson tuvo una idea también genial, ya voy muy rápido, déjenme picarle, porque ella solía subirse a un autobús y en el autobús cuando llovía se pasaba, bueno, no veía bien y pasaba por muchos agujeros. Además de que pasaba por muchos agujeros, se ponía en peligro. Y se le ocurrió que en vez de que el chofer, porque era lo que hacía, se paraba, bajaba, limpiaba con un trapo, se volvía a subir y empezaba a avanzar, se le ocurrió que podía tener un objeto y hacerle así. Bueno, los limpiaparabrisas los inventó una mujer y tiene una patente también por ello. Y a ella les debemos también cuestión de seguridad y salvó vidas, ¿no? Evidentemente. Bella Louise Harry es muchos le dicen la Edison en el mundo de las mujeres porque tuvo más patentes que Alva Edison. Alva Edison es el tipo más famoso entre nosotros que decimos, tiene todas las patentes del mundo. Bueno, ella tuvo un número superior de patentes, más o menos de cualquier cosa, y fue capaz consiguió lograr la patente y muchos de ellos producirlo. Y por último, así un recorrido muy rápido, Beth Nesmith Graham trabajaba como secretaria para un tipo un poco ruin, que le obligaba a hacer cosas muy rápido, y entonces se equivocaba, como le podía pasar a cualquiera, y entonces en vez de seguir aguantando la equivocación o que le estuvieran regañando, pues se le ocurrió, bueno, no sé si algunos de ustedes usan máquinas de escribir, muchos de ustedes a lo mejor ya no usaban máquinas de escribir, pero cuando escribías muy rápido, las teclas se acababan pegando, y aunque no te quisieras equivocar, te equivocabas. Y entonces se le ocurrió que iba a haber una tinta blanca con la cual iba a borrar, y entonces inventó el liquid paper, que nos salvó la vida en la secundaria a muchos. Luego te regañaban por usar liquid paper, pero bueno, sigue siendo una cosa muy linda. Bueno, es el invento también de una mujer. Sin embargo, a pesar de ese papel patente, claro, en nuestras estrategias de divulgación normalmente no aparecen, no surgen estas personas cuando hacemos un recorrido por la historia. Yo mismo les conté un montón de libros donde solamente aparecía una mujer. Hay otro indicador de esa falta de equidad, que es la de la historia del premio científico más famoso, que seguro conocen, el premio Nobel, o Nobel, que debería ser el término correcto. Nadie le dice Nobel, pero tendrá que ser Nobel. Bueno, es gracias a este señor que siempre quiso ser escritor. Alfred Nobel, así como en Google, cuando veían que quería ser poeta y escritor como antes, él siempre quiso ser escritor. Pero se metió en el campo de la ingeniería, inventó una serie de cosas muy importantes, entre ellos, como saben, la dinamita, que fue uno de sus mejores negocios, pero no el mejor, hizo otros. Y era una cofradía de 3 o 4 hermanos y todos inventaron algo y todos se volvieron multimillonarios. Y él, antes de morir, decidió que iba a premiar la ciencia, porque se daba cuenta que no había suficientes estímulos, suficiente apoyo a la investigación científica. Esto es principios del siglo XX, cuando, por ejemplo, en México no existía aún la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, hay que pensar que estas cosas son relativamente jóvenes. Bueno, cuando no había nada de eso, Alfred Nobel dejó 100,000 coronas suecas. Bueno, eso era para la familia, y el resto de la fortuna de todas sus patentes las dejó a una fundación. Y luego fue un show, porque ese es el testamento de Nobel, y en el testamento dice en un parrafito, dele mi lana, nada más lo dice en francés, pero denle mi dinero a quien haya hecho lo más importante en física en el año anterior. ¿Qué es lo más importante en física? Aplicada, no teórica, dónde, cómo. Entonces fue muy difícil implementar su voluntad, pero se creó toda una fundación y bueno, hicieron el premio más célebre de ciencia, ¿no? Sigue siendo lo máximo. Bueno, en ese premio, lo máximo, que es de 1901 a 2024, en esos datos tenemos 620 hombres que han sido premiados y 24 mujeres premiadas. Y eso, además, porque tenemos a una mujer que lo ganó 2 veces. La primera persona en ganar 2 premios Nobel de Ciencia
fue Marie Curie, justamente la científica que recordábamos, y el segundo estuvieron a punto de no dárselo, no se lo querían dar porque mantenía un romance con un joven estudiante. Que eso no le había impedido darle el premio a otros señores que hacían algo semejante, ¿no? Bueno, es un poco también esa idea, porque entonces hay algo ahí que está claro. Sin embargo, a pesar de esa historia, actualmente podemos ver que según la UNESCO, casi la mitad de las personas que realizan investigación son mujeres, sobre todo en América Latina, donde está un indicador un poco más alto que en otras regiones del mundo. En Oceanía es 40%, en África 34%, Europa 34%, Asia, ¿no? Es decir, que casi la mitad de las personas que inventan y solucionan nuestros problemas, como ya lo han hecho con el liquid paper, con el limpiaparabrisas, son mujeres. Y no hemos tampoco resuelto esa inequidad y desde la divulgación científica seguramente que se podría hacer algo. Y ya esto no lo voy a desarrollar y se los platico así muy rápidamente en un par de minutos para terminar. Otra de las inequidades tiene que ver con las regiones, porque yo les he contado, por ejemplo, un recorrido muy rápido por la historia de la ciencia y la divulgación, y todo ocurre en otro lado, no ocurre en México, ¿no? Y eso es lo que nos suelen decir. Cuando vemos la historia de la ciencia, lo poco que llegamos a construir en nuestra cultura científica en el mundo escolar, en la secundaria, en la prepa, incluso en la universidad, no pasa por lo que sucede en México. Entonces, nos deja la impresión de que todo ocurre en otro lado y nos tendremos que ir a otra parte, o aquí nunca ha sucedido nada. Entonces, hemos intentado hacer una serie de proyectos para recuperar la historia de la ciencia en México y en Jalisco, y nos hemos encontrado con unos personajes absolutamente fantásticos. Les voy a mostrar ahorita nada más una imagen de un montón que hay. Nada más quiero dejarla hasta ahí. Es importante porque también entonces identificamos que hay una tradición científica a la cual pertenecemos o que nos pertenece, y entonces ya no parece que todo le ocurre a otras personas en otra época. Ese extranjerismo, esa idea de que nos queda muy lejos, tampoco nos permite construirnos una cultura científica o una relación directa con la ciencia. Y creo que ese es otro factor importante para tener en cuenta en nuestras estrategias de divulgación. También contar nuestras historias, encontrarnos nosotros con lo más cercano. Les voy a poner nada más un ejemplo que es el de Reyes G. Flores. Reyes Flores fue un médico botánico de Tlajumulco, nada más que está en las afueras, ¿no? Y que entre otras virtudes tenía la siguiente: cobraba la mitad su tarifa. O sea, era alguien muy solidario con el prójimo, en una época en la que en Guadalajara, en Jalisco, hubo graves problemas, por ejemplo, de cólera, y murió la mitad de la población o más, ¿no? En esa época él se dedicó a dar consulta casi gratuita, pero además daba clases a niñas. Ya les mostraba imagínense la inequidad que veíamos en Europa y en Estados Unidos, podemos visualizar lo que pasaba aquí en Guadalajara, ¿no? En el Hospicio Cabañas. Daba clases y además publicaba algo que si ahorita lo hiciéramos en Entre Saberes, nos parecería muy innovador, y lo es, pues, innovador, pero ya alguien lo hacía hace tiempo. Bueno, por ejemplo, es una publicación para presentar quién era Buffon, y que se supiera sobre la historia natural, ¿no? Pero hacía esto: publicaba una hojita volante, ahorita podría ser un digital, ¿no? Una hojita volante que se llamaba Calendario Botánico de Guadalajara. Y ahí le decía a la gente, a cualquier persona que no tuviera que estar en ningún lado, o sea, divulgación, la noticia de algunas plantas que caracterizan la florescencia de esta capital en octubre. Y cada mes sacaba el suyo. Y aquí está, por ejemplo, las familias. Claro que ahorita le faltaría que sean cursivas, antes de que vengan con la citación exacta y que no está en APA y todo. Aquí, sí. Luego, los nombres vulgares, nombre científico y el lugar donde se observaron. O sea, era un calendario botánico mensual para que fueras a buscar estas plantas y te relacionaras con ellas. Porque él estaba convencido de que la botánica y el contacto con estas plantas, que ahorita nos importa mucho, ahorita es de las políticas más grandes y que nos hacen falta en la ciudad, era una de las soluciones. Por ejemplo, él echó a andar el jardín botánico frente al Hospital Civil junto con Leonardo Oliva. Leonardo Oliva lo empezó y luego lo continuó él. Y ese jardín botánico lo hicieron como una farmacia viviente. La idea es que de ahí salían los sustratos, las medicinas, para curar a la humanidad doliente. Se han ido al Hospital Civil y dice que por aquí pasa la humanidad doliente. Bueno, se curaban en el jardín. Y claro, si salía todo mal, al lado estaba el Panteón de Belén. Entonces, no, pues ahí estaba todo junto. Bueno, hay una idea de ciudad, también hay todo junto, ¿no? Antes de los malls ya teníamos ahí todo junto. Bueno, ese es el tipo de personajes también que hemos tenido en los alrededores.
y de ideas y de apuestas por la divulgación que vale la pena tener. Le piqué, bueno, ahí está, nada más para que vean, ahí seguía la lista, dónde podían encontrarlos. Él mismo ponía la del jardín botánico, él hizo 3 jardines muy valiosos aquí en la ciudad, que todos desaparecieron, y luego propuso un jardín, que era que es un jardín que, como dice el clásico, ni Obama lo tiene, no le pide nada a ninguno de los de Versalles de la época, pues era una idea muy, muy atractiva por hacer un jardín que nunca se pudo construir y que sirve también como metáfora de estos esfuerzos que se han hecho, de los éxitos a medias, de los fracasos a medias y de lo que seguimos haciendo todos y que nos permitiría traer estas historias a la conversación actual. No para rendirles un homenaje necesariamente, sino para hacer más rica nuestra conversación, para entender mejor nuestro presente, para construir mejor este futuro. Entonces creo que también en estos esfuerzos de divulgación científica, donde ya encontramos algunas de las pistas y que vemos que hay mucho por hacer, vale la pena también tener presente este otro elemento de quiénes hemos sido y cómo hemos sido, e identificar lo que ya se ha hecho también, porque se ha hecho bastante, para no cometer los mismos errores o cometerlos sabiendo que ya se cometieron y ser más eficaces. Pero yo celebro de verdad con muchísima alegría el nacimiento de todos estos empeños para una institución como el ITESO, que tiene también una larga tradición desde que surgió. Digo, Reyes Flores estaría feliz del campus que se ha hecho aquí gracias a mucha gente empeñosa desde que nació a crear un campus que es un gran jardín, ¿no? Pero también todos los programas que han hecho el ITESO, aquí está el Café Científico, quizá lo representa el Café Científico, que cumple 20 años y que ha sido unos pocos esfuerzos como ese se sostienen durante ese tiempo. En Magis hay un espacio donde se ha trabajado mucho en divulgación científica y no se diga de un programa ejemplar pionero como es el de la maestría en comunicación, de la ciencia, que siempre digo mal el nombre, pero espero que Susana Herrera me perdone, porque luego cambiaron y me hago bolas, que ahí está y que también ha sido pionero en el continente, pues, y es un ejemplo. Entonces, con ese contexto, pues está maravilloso que sigan haciendo cosas. Entonces, yo les agradezco muchísimo su atención y la invitación a charlar. Voy a tomarme agua aquí porque... Muchísimas gracias, Juan. Pues a continuación abrimos los micrófonos para tener un diálogo con Juan, entonces aprovechemos estos minutos. Si alguien tiene algo que decir, si alguien quiere cantar una de las canciones de Drexler o de alguien más, adelante, decir una adivinanza, cantar la de ping-pong, una adivinanza. Gracias y siempre es un gusto escucharte. Muchas gracias. Quería preguntarte un poco, estaba resonando con el tema porque justo ayer estaba platicando sobre las maneras que tenemos los profesores de comunicarnos con los estudiantes y en relación con eso las actividades que les encargamos realizar, ¿no? Yo soy profa de investigación de la ciencia y la cultura 2, es investigación cualitativa y mixta. Y de repente es un poco complicado como trabajar, ¿no?, con estudiantes de segundo semestre y que podamos entender como cada uno de los elementos de la investigación, ¿no?, o cuál es el sentido de hacer qué cosa. Y una de las cosas que me ha servido mucho, porque de repente yo estoy mucho tiempo leyendo textos académicos, pero es un poco conectar, bueno, estoy fascinada porque además como tengo un hijo pequeño, pues no tengo mucho tiempo de conectar con la cultura popular, ¿no? Entonces, de escuchar podcasts, ¿no? Y como que sí ser una consumidora y conocer los referentes actuales del mundo y las generaciones, ¿no? Porque incluso hasta me pierdo de memes famosos y así. Y porque de repente dices tú, ay, sí, pues les voy a poner a hacer un TikTok, ¿no? Pero de repente para los chavos sigue siendo ñoño hacer un TikTok claro. Que es la hipótesis, ¿no? Si yo no le doy un ejemplo, un referente que pueda ser divertido, y pues a los que se les va a hacer divertido van a ser a mis colegas que están como igual de desconectados que yo con el entorno, ¿no? Entonces, para ti, como, ¿cuál es la importancia? Porque yo veo que tú también tienes como referentes muy actuales y es lo que tú dices, ¿no? De repente esto nos permite generar una cultura científica más actual, ¿no? Y de repente no tan ligada a referentes históricos del pasado, ¿no? O tal vez sí demasiado académicos. Entonces, para el divulgador científico, como ¿cuáles serían las recomendaciones en torno a esta conexión con el mundo terrenal, ¿no? O sea,
Es muy, muy buena la reflexión que haces y la pregunta. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Y no sé, honestamente. Es que me quedé pensando en muchas cosas de las que dices y todas son muy valiosas. Primero, te agradezco también que creas que tengo referentes actuales porque yo ya me siento fuera de contexto, igual como lo que decías. Y eso es importante porque se está volviendo cada vez más difícil, más retador, más desafiante el trabajo para la divulgación científica. Esto parece un lugar común, pero bueno, cada vez hay más recursos quisiera, antes de cuando tú estás queriendo empezar a hacer algo, resulta que ya hay un meme que se distribuyó por todos lados. Está todo el tema de las fake news y cómo la posverdad, o sea, hay una cantidad de factores que no estaban presentes de esa forma hace 10 años, hace 15 o hace 20, o cuando Carl Sagan hacía sus videos. Cuando Carl Sagan empezó con Cosmos, el haber logrado que visualmente ponía ciertas animaciones, pues, era un hitazo y nos duró como 40 años eso de emoción. Digo, todavía lo vemos con alegría. Creo que pueden ser vigentes, o sea, no todo está perdido y no todo tiene que ser dentro de esta voracidad. Entonces, por un lado, hay que tratar de resolver esa angustia que nos da a nosotros, pero creo que la podemos compartir. Es decir, deberíamos buscar la forma de situarnos en la misma postura que nuestros alumnos. Porque lo que solemos hacer también es siempre colocarnos en una situación, digamos, de poder o de, generalmente eres el maestro o la maestra, pues, ¿no? Entonces, en un punto en el que tú ya sabes a dónde va. Es como estas prácticas de laboratorio. Les iba a enseñar una diapositiva del reglamento que todavía está vigente en las prácticas de laboratorio. El punto 4 es que tienes que llegar con la investigación hecha y contestada a la práctica. Entonces, ¿a qué vas al laboratorio, no? Entonces, porque claro, si no haces eso te va a salir mal y pones en entredicho al profesor. O sea, el profesor se pone en bronca porque está el que salió mal la reacción. Y eso es muy angustiante porque va a parecer que doy la imagen de que no sé, de que estoy experimentando. Pues sí, ¿no? Se supone que la ciencia era un poco eso. Entonces, si encontramos formas de desarrollar proyectos que también nos coloquen a nosotros mismos en una cierta situación de aprendizaje o de vulnerabilidad, digamos, y no solo de que vengan y me devuelvan el PowerPoint que ya sé cómo me lo van a hacer, etcétera, o cosas por el estilo. Creo que hay cierta ventaja en que puede salir algo creativo. Hay un espejismo un poco peligroso en tratar de hacer TikTok por hacerlo, porque está la moda, en tratar de seguir las modas per se. Creo que la contraparte es tratar de ser auténtico también, o sea, mientras estés buscando algo con genuina curiosidad, interés, voluntad, y te expones a lo que te digo, a otro lenguaje, o con la clásica y tú les haces que te hagan un ensayo típico, pero hay sustancia en ello, es real lo que les estás pidiendo, creo que sale bien también y se puede conseguir. Pero comparto la preocupación de cómo lo hacemos, y creo que no es evidentemente nuestra solo. En las reuniones de los colegas y en el mundo de quien trabaja en estas cosas, pues hay una enorme preocupación de qué va a pasar, de cómo le hacemos. Y también porque parece que todo tiene que ser chistoso y todo tiene que ser rápido y no hay que frustrar y bueno, ya se meten un montón de factores que como mamá también creo que ahí entran en juego. Yo tengo un hijo de 7 años y otra de 14 y eso también me ha enseñado endiabladamente muchas cosas. Los aburro durísimo, por ejemplo, y pues ni modo. Bueno, no sé si ayuda a responder un poco. Acá había... Juan, muchísimas gracias. Pues agradecerte en nombre también de mis estudiantes de psicología, también de... Muchas gracias, que vinieron a fuerzas, pero muchas gracias. Y vienen obligados, pero... justo te voy a contar algo en el contexto de una pregunta. Esto no lo saben mis estudiantes y creo que se van a Ese es lo mejor, ese es el chiste. ahorita. Durante mi posgrado yo hice la maestría y el doctorado en ciencia del comportamiento de la UDG, en opción análisis de la conducta. Ya. Nos reunimos 4 compañeros y montamos una banda de rock y tuvimos un proyecto que se llamó Rock y Ciencia. Órale. Era una banda que se llamaba Thorndike Cats porque en psicología hay un investigador que se llama Edward Lee Thorndike y él trabajaba con gatos. Ya. Él describió lo que se llama el condicionamiento instrumental. Entonces hacíamos covers de canciones en donde tomábamos, por ejemplo, hay una canción que se llama Fell in Love with a Girl de White Stripes, que tiene un verso que dice: These two sides of my brain need to have a meeting.
¿no? Estos dos lados de mi cerebro necesitan reunirse. Y eso nos permitía hablar, por ejemplo, del cuerpo calloso, ¿no? Que es una estructura cerebral que permite precisamente la conexión interhemisférica. O había una canción de Black Keys que se llamaba Lonely Boy, que dice I was born to bleed, nací para sangrar. Y entonces eso nos permitía hablar de la hemofilia, ¿no? Una condición que está muy presente en la realeza europea, Claro. ¿verdad? Y empezamos también a componer canciones propias, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Jorge Drexler, que algunas de sus canciones las compone en décimas, que nos parece una forma muy estructurada de composición, sobre todo en Hispanoamérica. Y para nosotros, eso me llevó a mí luego a una oportunidad de poder hacer una estancia académica en Cleveland, Mississippi, y llevar y mostrar el proyecto. Tocamos en la Marcha por la Ciencia de 2019, que fue la última que se pudo realizar, porque justo en 2020 pues cae la pandemia y dos miembros de la banda, pues uno se fue para Ciudad Obregón, otro se fue para Ciudad de México, quedamos los dos colombianos aquí, el baterista y el guitarrista, y a pesar de los intentos de retomar el proyecto, ha sido muy difícil poder volver como a encontrar espacios. Y justo la pregunta es esa, ¿cómo podemos encontrar espacios para la divulgación? Claro. Porque creo que pueden tener muchas ideas, pero creo que el gran bloqueo es dónde encontramos espacios para hacer divulgación. Esa sería como Sí. mi pregunta. Pones muy bien, agradezco la historia además porque me parece genial. Me estoy imaginando el cartel cuando con el nombre de la banda y todo eso, ¿no? Y me acordé de otro gato, el gato Schrödinger, que es, ¿no? Está bien, pues sí. Podemos hacer ahí una rivalidad entre gatos y ver a ver entre quién gana. Que por cierto, tienen unas historias de Schrödinger ahora terribles, pero bueno, esas sí están terribles, no se las voy a contar, está muy lamentable. Pero es muy importante lo que dices, porque también solemos romantizarla, volver romántico el relato, tanto de la ciencia como de la divulgación. Y es algo que también desde el campo de la comunicación de la ciencia, digamos, se ha insistido, porque buscamos que haya más vocaciones y que se interesen por la ciencia, todo, pero luego es muy complicada la vida en el mundo académico y como investigador, investigadora. Te tienes que dar cuenta que ya en la realidad tienes que esperar que se mueran todos para que te den una plaza quizás, y a lo mejor no tampoco, y con así de ahora que la opción H es más difícil. O sea, la vida real es muy complicada de la investigación y lo puede ser también en otros ámbitos, ¿no? Pero se ha insistido también que desde la divulgación, al momento de crear esta cultura científica y de mostrar una imagen de la ciencia, también se hablen de esas cosas, ¿no? Para que tengamos la certeza de lo que pasa. Y otro factor es que dentro de ese mundo hay poco espacio para la divulgación, como bien dices. Si hay poco presupuesto para la inversión en ciencia y tecnología, hay muy poco, todavía menos. Y las universidades, un buen ejemplo puede ser la Universidad de Guadalajara, o la UNAM tiene una Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que es ejemplar de muchas maneras, pero aún así queda corta, pues, ¿no? Entonces falta mucho para tener los recursos y los espacios. Yo por eso les decía hace un momento que celebro el nombrar esto, el ponerle un nombre a un programa, el hacer que surja algo, porque por lo pronto, como bien sabes, identificar un problema, nombrarlo ya es un primer paso, ¿no? Entonces, el que haya un área que permita aglutinar con esas palabras divulgación de la ciencia, que haya estos programas, creo que ya va a permitir que haya una oficina por lo menos a la que puedes ir a tocar. Y si no tienen ellos la solución y el presupuesto, a lo mejor te pueden contactar con alguien más, pero ya hay un lugar al cual acudir. Entonces, creo que por ahí se comienza. Pero tienes toda la razón, falta mucho por estructurar un entramado que permita hacer proyectos de divulgación científica. Y eso que en México ya no hubo tampoco chance de contárselos. Yo estoy terminando un libro que vamos a presentar en la FIL este año, que se llama Novelitas de Ciencia. Y es un libro sobre José Joaquín Arriaga. José Joaquín Arriaga fue un poblano que nació en 1832, pero en 1830. En 1871, cuando tenía 40 años de edad, publicó un folleto que se llamaba Ciencia Recreativa. Y es uno de los primeros proyectos de divulgación científica en el continente. Lo hizo al mismo tiempo que Julio Verne y que todos los franceses que les ponía ahora, pero eso es lo que les iba a decir. Les conté la historia de otro lado, ahora les voy a contar una historia de acá.
Y lo hacía con unas litografías bellísimas. Bueno, está olvidado su proyecto y durante 9 años sacaba su folleto. Él lo pagaba cada 15 días, salía uno, los vendía en un país en el que 9 de cada 10 ciudadanos eran analfabetos. Entonces, bueno, era una lucha difícil. Hizo un prospecto, un manifiesto en el que cuenta por qué lo hace y de qué sirve la divulgación, que tú lo lees ahora y palabra por palabra te parece pertinente, o sea, te parece que sigue siendo la misma lucha que tenemos pendiente, ¿no? Entonces, es muy asombroso y a lo mejor desesperanzador decir, uy, 150 años, no lo armó este cuate, pues a ver yo qué hago, ¿no? Haciendo un lado la desesperanza, lo que quiero señalar con esto es que nos falta, o sea, ha habido una tradición científica en México, hemos sido reconocidos como iniciadores de políticas de divulgación científica. Desde los años 70 hay museos aquí importantes, está el CONACYT, existe la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica desde el 86, que también es una instancia importante de las primeras, pero no acabamos de cuajar las cosas, pues, ¿no? Entonces, no hay un entramado, no hay forma inclusive de conseguir trabajo, pues. O sea, es difícil dedicarte a la divulgación y que te paguen por ello. Ese también es otro llamado, ya se nos fue nuestra doctora Cata, pero que, pues, ojalá siga con presupuesto estas áreas que nacen, porque también se requiere entonces pues, una seguridad laboral y unas plazas y todo que no hay, ¿no? Entonces, todo eso está pendiente, falta, pero sí están pasando cosas. Entonces, yo por lo pronto ahora te digo, celebro esto y creo que esta oficina puede ayudar a estas cosas. Y por último, también contarte, eso no lo sabe casi nadie, porque de verdad lo sabemos como 3 personas, pero estamos queriendo echar a andar un festival de arte y ciencia para marzo del próximo año. Ya tenemos fecha y todo. Entonces, ese festival va a ser el lugar ideal para hacer. Nosotros hacíamos un coloquio que se llama Coloquio Internacional de Cultura Científica en la FIL. Lo queremos reformular y ahora este festival, la idea es hacer divulgación o hablar de ciencia con otras formas. Ya, olvidamos de los talleres, lo que venimos haciendo siempre, charlas y demás. Que haya música, que haya stand-up comedy, que haya teatro, que haya lecturas dramáticas, que haya lo que sea, que haya lo que ahora nos parece pertinente para comunicarnos. Entonces, a ver si ahí hacemos algo de los gatos, ¿no? Echamos gatos ahí a volar. Nomás necesito conseguir gatos de física, porque sí, va a haber pelea de gatos ahí, a ver qué logramos. Pero esa es otra. Gracias. Compañero, un gusto verle. ¿Cómo estás, Juan? Éramos compañeros en la prepa. Fuimos compañeros en la prepa. Él es más grande que yo, obviamente. Claro que no. Oye, una pregunta. Fíjate que viendo la biblioteca, pues hay una super biblioteca, ahora ya hay la UDG, y quería claro. Preguntarte tu relación bueno, la de con aquí es una maravilla, que saludos a Mónica, porque la de aquí es una cosa maravillosa. Quería hacer un comercial. Fíjate que tenemos una sala que se llama Sala de Exploración del Conocimiento, donde hay una exposición hoy de divulgación de la ciencia y de Susana. Hago la invitación. Muy bien. Y quería preguntarte tu relación con la biblioteca, ¿cómo te ha ido? ¿Qué pasa con la divulgación de la ciencia y las bibliotecas? Eso es muy bueno. Y da para chismes, que ojalá no nos esté oyendo nadie de la biblioteca ahora, pero... bueno, yo trabajo, creo que lo dije o lo mencionó alguien, pero yo trabajo en un proyecto que se llama Museo de Ciencias Ambientales. Y esto significa que queremos hacer un museo, y es un museote, porque un museo de 23,000 metros cuadrados, en total, con 6,000 metros para exposición permanente. 6,000 y tantos. Y ya va muy avanzado, tiene un 90% del edificio de acabado, más o menos. Pero ese museo está enfrente de la biblioteca, por eso estoy hablando de él, porque nuestras oficinas además están en la biblioteca pública, entonces mi relación con la biblioteca pasa porque voy todos los días y ahí está mi oficina, entonces necesariamente tengo que ir a una biblioteca. Eso me había ocurrido un tiempo, trabajé en el Centro Universitario de los Lagos, en la UDG, en el campus de Lagos, y mi oficina era una cosa que se llama Coordinación de Transferencia del Conocimiento y Educación Permanente. Y así de rimbombante como sonaba, estaba en un rincón al lado de los trapeadores, en la biblioteca, ¿no? Por ahí donde ya nadie me podía ver. Y era muy divertido, porque yo estaba en la biblioteca muy a gusto. Estar en una biblioteca, ir todos los días ahí, es muy agradable. O sea, a mí me alimenta de muchas cosas. Pero además, el ir a la biblioteca todos los días, en algún momento, ¿qué es lo que pasa con los museos? Si hay lugares a los que vas, aunque no tengas un plan y te llevan a fuerzas, o por alguna razón circunstancial pasas por ahí, algo queda. Algo a la pasada te llama la atención, sobre todo si tienen una biblioteca viva como lo que dices, con exposiciones como la que mencionas de Susana, y cosas maravillosas como las que ocurren en esta biblioteca. Y en la pública del Estado de Jalisco, tratamos también de que pasen. Es una biblioteca muy grande y hay que moverla tienes sus requerimientos para poderla mover, ¿no? Pero bueno, a mí me ocurre
que en estos cruces y de ir a la biblioteca todos los días, fue como empecé a descubrir la vida de Reyes Flores, por ejemplo. Este personaje Flores jamás lo había escuchado, nadie nunca me habló de él, hasta que yo encontré esos folletos. Y ese folleto lo encontré porque estaba buscando la historia de alguien más, y la de alguien más, y la de alguien más, y terminé encontrando los folletos. Eso pasa en una biblioteca. Encuentras lo que no estabas buscando, lo que no sabías que ibas a buscar, y entonces tenemos que encontrar la forma de jalar a la gente, porque ni siquiera nosotros sabemos qué están buscando. O sea, no se trata de ponerles lo que quieren, sino de hacer que vayan y encuentren lo que ni siquiera ellos sabían que podían encontrar, ¿no? Entonces, mi relación con la biblioteca, con las bibliotecas, es muy profunda porque me la paso yendo a muchas y todo lo que hago de divulgación actualmente lo extraigo de estos archivos. Y sé, por primera mano, que hay unas reservas y unos archivos fundamentales, muy bien conservados, que casi nadie revisa en todo Jalisco. Pues hay materiales, aquí mismo en la biblioteca, seguro que hay una riqueza que se puede convertir. Hay que ver cómo logramos sacar las historias que hay ahí, y ya con eso quería cerrar. Lo importante creo que tiene que ver con no olvidar que pensamos las personas, pensamos en narrativas, pensamos en historias, pensamos en el bueno y el malo, etcétera, en los chismes. Entonces, ¿cómo podemos contar estas historias de la ciencia y cómo podemos hacer una divulgación de la ciencia narrativa que nos permite esto que ahora está de moda, que llamamos storytelling, ¿no? en lengua anglosajona, porque no es otra cosa más que contar una buena historia. Nadie rechaza una buena historia y además también, pensando en lo que decía la maestra de por acá, si ponemos a nuestros alumnos a contar historias, o sea, si ponemos a nuestros alumnos a hacer divulgación, no hay mejor forma de comprender lo que haces y de entender algo que tratar de explicárselo a alguien más. Y si entonces tratas de hacer algo de divulgación, tienes que entenderlo para poder divulgarlo. Esa es una muy buena estrategia. Entonces, yo soy sumamente agradecido con las bibliotecas. Creo que es muy necesario que encontremos esa forma de no dejarlas pasivas, de no esperar que la gente va a ir solo. O sea, quitarle esta idea sacra de que la biblioteca es la biblioteca a la cual todo el mundo va a ir corriendo y se va a doblar y va a rendirle pleitesía porque es la biblioteca. Y que sea este espacio de encuentro y de conversación, y creo que tiene todo para eso. Yo lo que veo que hacen aquí me parece envidiable y me emociona mucho. De hecho, yo he usado mucho los archivos de acá, y eso también tengo que agradecerlo públicamente, porque yo soy ciudadano de a pie, que le dejan entrar a la biblioteca. O sea, yo nunca he tenido un problema para llegar a la puerta aquí y decir, oiga, vengo a la biblioteca y que me dejen entrar. O sea, es una biblioteca pública de verdad. Bueno, eso, pero gracias. Adelante, por favor. Gracias primero por poner a las mujeres en esta presentación. No, Se me hizo maravilloso que le pudieras poner como esta parte femenina a la ciencia, porque además de ser la ciencia, como que a veces vemos que es solo de hombres, ¿no? O al menos es un referente. La ciencia es muy tenemos. machista. Pero al ver como mujeres ahí representadas se me hace súper valioso y te lo agradezco. Ya tengo datos ahí para llevarle a mis alumnas también. Y hay muchos más. Esto es una mínima muestra, hay muchos más. Pásamelos. Además te escucho un mensaje muy claro que es como esta pasión que le tenemos o que le podemos poner a la vida o a las cosas, encontrar algo que nos apasione para que nos dé más curiosidad y poder preguntar más y poderle ahora sí explicar a alguien sobre esto, ¿no? Eso se me hace fundamental para poder divulgar ciencia. Pero ¿qué más podríamos hacer? Y creo que todavía hay estudiantes aquí. O sea, ¿cuáles serían tus tips o sí, como ideas que pueden hacer para poder divulgar y quitarle lo ñoño o lo aburrido a la ciencia? ¿Y cómo sí, sabes? Sí, te agradezco mucho. Gracias por los comentarios y gracias por la pregunta. Y sí, esa es la clave. Mira, yo también ya les estoy contando todas las diapositivas que no les puse. O sea, tenía atrás 100 diapositivas, pero íbamos a estar aquí hasta mañana. Entonces mejor platicamos, ¿no? Pero en algún momento les quería mostrar unos libros que hicimos en la Universidad de Guadalajara. En la editorial de la Universidad de Guadalajara hay una colección que se llama Gabinete de Curiosidades, que yo coordino. Y que Gabinete de Curiosidades eran los primeros museos como los que veíamos en la imagen, ¿no? Bueno, ahí hicimos una colección que se llama Series. No, perdón, no se llama Series. Es una serie que se llama Instrucciones. Porque hay mucha gente que pregunta eso, ¿no? Bueno, nos lo preguntamos todos, pues, ¿no? Todos nos decimos, no hay una fórmula, pero ¿qué sí hay que podamos echar mano, ¿no? Entonces, este se llama Instrucciones. Hicimos un primer libro que se llama Instrucciones para contagiar la ciencia. Entonces, ahorita te cuento unas de las cosas ahí, pero mi primera respuesta sería recomendarles también esos libros.
Instrucciones para contagiar la ciencia lo hicimos entre Diego Golombek, que era el señor pelón que pusimos ahí, un buen amigo biólogo que es uno de los mejores comunicadores de la ciencia en el mundo, de Argentina, y yo. Y lo que hicimos fue invitar a colegas de todo el mundo, colegas que identificamos y que se prestaran, que nos gustara lo que hacen, pero que quisieran solidarizarnos con nosotros, porque además era sin paga, a que nos contaran cómo le hacen para contagiar la ciencia. Y ojo, lo hicimos en 2016, o sea, no se hablaba todavía de contagios, era antes de la pandemia, con lo cual quiero demostrar que somos precursores y tenemos una visión a futuro bárbara. La editorial no, porque no aprovechó para darle publicidad en plena pandemia, hubiera sacado las contagios, pero bueno. Entonces la idea es que queríamos decir que ya no íbamos a hablar de comunicación, divulgación, tal, sino hablar de contagiar la ciencia, o sea, de transmitir esta pasión de la que tú misma hablabas. Entonces, ¿cómo le hacemos para contagiar ese gusto y qué nos sale mal? Casi nunca se habla en la ciencia. Si tú entregas, bueno, pides dinero a CONACYT o a tu academia en la universidad, tienes que decir que todo es maravilloso y todo salió muy bien. Y nunca se habla de los fracasos. Los fracasos en ciencia obviamente enseñan mucho. Y es mucho más importante quizás que los aciertos, que pueden ser hasta fortuitos, ¿no? Entonces también les preguntamos, ¿qué sale mal? Entonces Jorge Wagensberg, que es un tipo maravilloso, bueno, ya murió, pero un tipo maravilloso de los museos y de la ciencia, él hizo un texto que se llama Historia de mis mejores fracasos museísticos. Y entonces dice cómo se equivocó haciendo exposiciones y al final salieron bien, porque obviamente le sale bien, ¿no? Es como Superman. Pero está muy bueno el texto. Entonces, en este libro logramos poner algunas experiencias de gente de España, de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de México, de Italia, de Francia, de cómo contagian eso. Entonces, hay varias, de ahí pueden salir varias pistas, que digo muy rápido para decirte otros 2 libros que hicimos. Uno, esto que decíamos hace un momento de la honestidad o lo genuino, o sea, que algo de verdad te entusiasme y te apasione y logres entenderlo. Entonces, pedirles o sugerirles que el trabajo que hagan estos estudiantes surja de lo que quieran hacer. Digo, se les puede imponer algo según el programa, pero también que tenga que ver con algo que a ellas mismas les... Hay una escuela aquí que se llama Huellas, que hacen unas asambleas en las que dicen, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y entre todos se ponen a pensar de qué. Y ahí debaten y todo, hasta que dicen, bueno, vamos a hablar del ámbar. Y van y averiguan todo el ámbar. Bueno, un poco eso. Entonces, desde esa parte genuina y luego abrirlo a todos los lenguajes posibles. O sea, tratar de comunicarlo de la última forma que te hubieras imaginado. Si tú siempre escribes poemas, que a lo mejor no es el caso, pues ahora haces un ensayo, no sé. O sea, tratar de girar para ponerlo como en algo complicado, entre comillas. O sea, exigir otros lenguajes, otras formas de contar, porque la ciencia permite, como ya veíamos, todos los relatos posibles de todas las formas. Y hay otros 2 libros de esta colección, que ya con eso termino. Una se llama Instrucciones para hacer de la ciencia un drama o una comedia. Entonces le pedimos también a otros colegas que hacen teatro o artes performáticas o artes escénicas que nos cuenten cómo le hacen. Y entonces puedes ver ahí ejemplos de teatro japonés, de teatro de sombras, y hacen divulgación, o sea, cosas muy padres, la verdad. En otros lugares están haciendo cosas tal vez un poco más creativas. Y por último, el tercer libro se llama Instrucciones para armar museos de ciencias. Y esa era un poco una broma, porque pues, como no logramos armar el nuestro, pues, ¿cuáles son las instrucciones? Pues sabe, porque no lo hemos acabado. Pero ahí le pedíamos a colegas como Wagensberg que nos cuenten pues, qué hacemos con los museos y para qué sirven. Ahí, por ejemplo, Kathy McLean hizo un texto muy bonito de cómo, para qué sirven los museos. No sé, hay cosas muy interesantes. Entonces, bueno, en esas lecturas también hay otros colegas. Pero entonces, preguntándole a estos amigos y amigas, también se pueden encontrar ejemplos. Pues, eso es nomás lo que quiero decir. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan. Ha sido un viaje muy lindo sobre la historia de la divulgación. Espero que todos se lleven un pedacito para reflexionar. Y desde la coordinación y todo el equipo organizador, pues te queremos dar un pequeño presente para Muchas agradecerte pues, tu tiempo y tu saber. Muchísimas Un fuerte gracias. aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Cata. Gracias a todos ustedes por su paciencia y aguante. Gracias y nos seguimos viendo. Gracias.